Y ahora sí, nosotros estamos en nuestro estudio, ya la habíamos invitado hartas veces, por fin podemos conversar junto a la senadora Jimena Rincón, que tenemos hartos temas de qué hablar. Senadora, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fran, Rodrigo, gracias por la invitación. Felices de tenerla. Buen día, un día rudo, sí. Un día duro. Lunes rudo y negro. Sí, porque al final cuando uno invita a una senadora de la República, a una precandidata de la República, dice, ya nos vamos a meter en Chile. Sí. Vamos a hablar de Chile, del futuro de Chile, pero de repente nos damos cuenta de los chicos que somos y cuánto dependemos del mundo y todo lo que está pasando con el tema arancelario y todo el tema de Donald Trump, cambia un poquito la cancha. Yo creo que hoy día el llamado a ver cómo miramos nuestro país, los desafíos que tenemos por delante y cómo enfrentamos este nuevo escenario que, ojo, sabíamos que era un escenario posible. Donald Trump había dicho esto en la campaña, lo había hecho en su primera gestión, después retrocedió. Las medidas que ha tomado van a impactar a la larga, debieran impactar a la larga positivamente en Estados Unidos respecto de su deuda. Recuerden que hoy día la deuda de Estados Unidos es altísima, 120% del PIB. Es mucha. Pero lo que está haciendo nos va a pegar también a nosotros y nos va a pegar en el crecimiento, nos va a pegar desde el punto de vista de las reformas que se han aprobado. Va a ser clave cómo se implementa la reforma de pensiones. Ustedes vieron que la estimación de lo que necesitaba crecer Chile para poder sostenerla era de 4 puntos. Y lo que está haciendo Estados Unidos, el desplome de los mercados, ustedes vieron ayer, hoy día, nos va a impactar y nos va a impactar en el crecimiento, lo que obviamente pone una presión muy grande en nuestro país y en cómo enfrentamos esto hacia adelante. Tiene una presión también, por supuesto, senadora, para cualquier tipo de candidatura, como decía Rodrigo. En ese sentido nos imaginamos que va a ser una carrera presidencial con ese foco también económico y cómo también usted lo observa. Ya le vamos a preguntar desde qué aristas, pero en todo ámbito va a ser muy difícil también en esas candidaturas en nuestro país a grandes rasgos. Sin lugar a duda, para cualquier candidatura y para cualquier próximo gobierno, este va a ser, ya era uno de los temas eje, el tema seguridad ciudadana, pero el tema seguridad económica es, sin lugar a duda, uno de los ejes de cualquiera sea el que... El crecimiento. Obvio, el dar certeza. Yo no sé si vieron hoy día los datos de lo que está pasando en materia de empleo. Pero hay un desplome importante en materia de empleo que impacta en las familias de nuestro país. Por lo tanto, cómo generamos mercado del trabajo seguro, adecuado, es un desafío en sí mismo. Y cuando tienes sectores como por ejemplo el de la construcción, con una caída importante de contrataciones, bueno, más rudo se hace. En medio del anuncio de los aranceles de Donald Trump en Estados Unidos, que removió a todo el mundo, aquí en Chile también estábamos con noticias importantes. La senadora Isabel Allende también tuvo un remesón no solo personal, sino que para el Partido Socialista. Y en ese ámbito, ¿cómo usted observa este movimiento telúrico dentro del Partido Socialista? ¿Cómo también le afecta y estos dimes y diretes con el Frente Amplio, y cuáles van a ser también esperables las declaraciones durante esta semana y todo lo que ocurra dentro del Senado? A ver, primero partir por señalar que yo le tengo alta estima y cariño a Isabel Allende. Trabajaron mucho tiempo juntas. Trabajamos juntas. De hecho, una entrevista que me hicieron hace un tiempo atrás y se la mandé a ella, me preguntaban qué mujer de la política chilena yo respeto o me llama a la admiración, y había dado justamente su nombre. Entonces creo señalar eso como punto de partida. Y por otro lado, aquí había una norma constitucional, me lo preguntaron hace 3 semanas atrás, creo, en un programa de televisión, y esa norma no se respetó. Y ese es un hecho claro y objetivo, y que no tiene nada que ver con los cariños ni los afectos. Y creo que aquí todo falló. Falló el Ejecutivo, fallaron los ministerios, fallaron los asesores. Por ahí alguien escribía, no me acuerdo, Joe Black creo que fue ayer, 17 abogados visaron y le pusieron la mosquita, como se llama habitualmente, claro, el visto bueno a este tema. Y nadie reparó en el hecho, salvo una minuta que hubo, entiendo, en algún ministerio, en la Dirección de Patrimonio, entiendo, que advirtió los problemas que esto tenía. Entonces, a mí me llama la atención aquello, pero al final tiene que ver con todo lo que involucra al gobierno. La falta de prolijidad, y por otro lado, lo que decía Carlos Peña, creo ayer, es que al final les da lo mismo, porque se sienten superiores, se sienten con la
posibilidad de hacer lo que estimen pertinente sin importar el respeto a instituciones. Y creo que lo que hizo el tribunal era lo que correspondía. Y no tiene nada que ver con afectos ni cariños, sino que el respeto a las normas, a la Constitución, y eso tiene que ser para todos. Y creo que es un mensaje potente para la ciudadanía que siempre dice, y con justa razón, oye, ustedes se arreglan siempre, ustedes salvan siempre, ustedes zafan siempre. O sea, la lógica del caiga quien caiga, eso en el fondo se aplicó. Que una frase, sí, que es una frase que no me gusta particularmente, sino que creo que no sé qué señas me hacen. Pero tu periodista. Que revise algo. No, sino que creo que lo que corresponde aquí es que la ley y la Constitución se respete, independiente de quién sea. ¿Por qué? Porque esa es una señal clave para la ciudadanía y creo que eso es importante. En el marco del respeto, y me imagino que tiene que ver con esta contingencia y este movimiento, tenemos el último minuto de que la ministra Jara acaba de presentar su renuncia. Todo esto también, bueno, en un fin de semana en el que la oposición entregó duras palabras hacia la ministra Jara, que decían que no podía ser que ya proclamada por el Partido Comunista como una precandidata, se mantuviera en el cargo. Ella ya presentó la renuncia. Son las 9:47 de la mañana y se espera un cambio de gabinete para hoy mismo o quizás ya mañana. Se repite un poco la historia de Eli Matei. Cuando fue el 2013 nombrada como candidata, ella era ministra en ese minuto y al día siguiente renunció y a los 3 días participó de un acto en el gobierno. O sea, esperó mucho. Me parece a mí que hay que cuidar la democracia. ¿Debió haber renunciado antes o...? Mira, yo creo que quedarnos en esa discusión no tiene mucho sentido. Era obvio que una de las candidatas posibles era Janet Jara, tenía que resolverlo su partido, lo resolvió, entiendo, ayer o antes de ayer. Sí. Creo que enredarnos en eso y en este cruce de frases también desafortunadas de ella diciendo ese que está de diputado ganando sueldo a costa de todos los chilenos podría ser lo mismo. La verdad, todos conocemos las reglas, todos sabemos cómo operan. Aquí el diputado Kaiser tiene que hacer su trabajo, obviamente si no lo hace podría ser acusado por el abandono de las funciones. Mientras eso no ocurra, es lo mismo que ella. La ministra estaba de ministra desplegada, dando a conocer una reforma que ella impulsó y sacó adelante mientras no fuera nominada como candidata porque tenía que renunciar. Y yo creo que meternos en ese debate... La pelea es chica. La pelea es chica, que es la que cansa a la ciudadanía, porque al final la gente, ¿qué es lo que quiere? Que le resuelvan los problemas. Y hoy día tenemos demasiados problemas que no tienen resolución, no tienen solución. Sí, de todas maneras, igual hay una carrera presidencial que a la gente le preocupa y que se ve todavía en pañales para algunos, a pesar de que queda muy poco tiempo para encontrarnos en las urnas. En ese sentido, desde Demócratas ya usted tiene un apoyo muy sólido, pero también, ¿qué pasa de las derechas? ¿Qué pasa también con Evelyn Matei, que pareciera estar bastante cerca suyo? A ver, nosotros tenemos una definición como partido político, hay una proclamación de candidatura y eso obviamente se agradece. Estamos desplegados en el país, recorriéndolo, logrando además que Demócratas exista en todo Chile, que es nuestro principal desafío. ¿El principal objetivo es que Demócratas sea un partido que ocupe un lugar importante? Sin lugar a duda, porque creemos que hay que volver a ese tiempo en que Chile era respetado, reconocido, en que se hacían las cosas bien, en que no teníamos estos problemas que hoy día nos tienen en el tapete y discutiendo cosas que no le importan al ciudadano y ciudadana el día a día. Y por lo tanto queremos no solo ser relevantes, sino que incidentes. Hoy día Demócratas marca la pauta. Ustedes vieron la semana pasada cuando se votó la acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández, Demócratas estuvo ahí, no era quien la había promovido, pero dio sus votos. Hemos hecho propuestas en materia de seguridad, en materia económica, en materia de empleo. Hoy día vamos a ir junto a la diputada Johanna Pérez al ministerio, al gobierno, a entregar una carta y una solicitud por el tema grave que está aconteciendo con Gendarmería y la falta de seguridad de los gendarmes en nuestro país. ¿Por qué? Porque nos parece que eso es lo que tenemos que hacer. Y en esa línea, una propuesta programática de lo que debiera ser el próximo gobierno, una lista parlamentaria que permita que de norte a sur del país pueda la ciudadanía optar por candidaturas de demócratas de centro y eventualmente la candidatura presidencial es lo que nos mueve. Y en ese sentido han tenido conversaciones con el Partido Social Cristiano, con Amarillos, por ejemplo. Nosotros hemos conversado con todos los sectores que están cerca de el ámbito, ¿no es cierto?, de la postura de centro. Con Amarillos habitualmente lo hacemos y vamos a ver cómo se conforma finalmente esta lista parlamentaria y cómo avanzamos. Y bueno, va a depender, ¿no es cierto?, de cada uno de los pasos que estamos dando, qué termina pasando. Y en esos acuerdos, en esas conversas, Amarillos por supuesto, ¿dónde se sienten más cerca ustedes?
Nosotros obviamente que con Amarillo nos sentimos muy cerca, son como nuestros primos hermanos. Vecinos y amigos. Claro, y hoy se ven también. Y hoy no nos sentimos cómodos con las posturas de extremos. Ni de un lado ni de otro. Creemos que eso le hace mal al país y al final al mundo entero. Basta decir nosotros lo que comentábamos al inicio. ¿Y en ese sentido el péndulo viene hacia el centro nuevamente o todavía yo siento que va hacia el centro, pero va a depender mucho de qué pase en los próximos meses, ¿no es cierto?, con las candidaturas presidenciales, con las alianzas que se hagan y cómo se configure el mapa político en nuestro país. Senadora, usted habla mucho de lo que le importa a los chilenos y a las chilenas, de estas conversaciones políticas que la gente se entera, pero que quizás se queda ahí porque no quiere conocer más allá y porque tiene preocupaciones que son mucho más relevantes. En esta carrera presidencial hemos visto ya a fuertes candidatos que han hablado muchísimo de seguridad, han hablado también, por ejemplo, la exministra Toá ha dicho, yo quiero hablar de educación, yo quiero hablar de salud, quería hablar de otros temas que tampoco la vinculen constantemente a seguridad, que es de donde viene saliendo. ¿Qué le parece en ese sentido el foco que están teniendo los otros precandidatos presidenciales y cuáles son las problemáticas aparte de seguridad? Dejémoslo de lado porque todos sabemos que está en primer lugar. Mira, lamentablemente el primer tema, obviamente, de hombres y mujeres en nuestro país es seguridad. Y uno que quiera obviarlo es el primer tema. Y nosotros, es la prioridad, obvio. Sin lugar a duda. Y por eso nosotros hemos definido en la propuesta programática 4 ejes programáticos: Chile seguro, Chile justo, Chile eficiente y Chile desarrollado y sostenible. No necesariamente en ese orden, pero con medidas administrativas en los primeros días de mandato y con medidas que tienen que ver con cambios legislativos. Y en ese sentido, y esto tiene que ver mucho con lo que te dice la gente en la calle. Estuve en Valdivia el otro día, en mi región. Sí, hace harto terreno. Hago harto terreno y me desplazo harto con las familias de nuestros pescadores artesanales en Talcahuano, los 7 pescadores que tuvieron este trágico y criminal accidente. Y lo que más te repite la ciudadanía, además del tema de seguridad, que es evidente, es el tema de las certezas económicas, de empleo, de salud, el tema educacional, que es un tema muy, muy presente. Entonces, claro, algunos tratan de salirse del tema de seguridad, sobre todo la exministra Toá, porque era la responsable de este tema y claramente al debe. Y otros tratan de instalarlo porque es la primera prioridad de la ciudadanía. Yo creo que aquí hay que tener la capacidad de abordar todos los temas porque además están relacionados. Sin seguridad ciudadana no va a haber certeza económica, ni empleo, ni inversión. ¿Qué es lo que está pasando con los inversionistas? Y salgámonos de las medidas, ¿no es cierto?, arancelarias de Trump. Porque ahí sí que no hay ninguna certeza. Exacto. No están invirtiendo en Chile porque no hay certeza jurídica, porque lamentablemente los plazos para cualquier emprendimiento son extremadamente largos e inciertos, porque no es solamente que uno diga ya, nos vamos a demorar 10 años, no sabemos si a los 10 años vamos a tener la posibilidad de materializarlo. Entonces, eso tiene que ver con ese Chile desarrollado y sostenible, que permita a hombres y mujeres saber que en este país vamos a recuperar esa certeza que teníamos antaño. Senadora, pero dice que claramente al debe quedó el trabajo de Carolina Toá y se entiende porque también existe muchísima incertidumbre respecto a seguridad y por eso sigue siendo una prioridad, pero la semana pasada, de hecho, comentábamos este índice de víctimas de homicidios consumados correspondiente al año 2024 que tuvo una reducción de un 4,8%. Si hablamos de cifras, por supuesto no es algo tan grande, pero ¿hay algo bueno que pueda destacar de ese ministerio a cargo de Carolina Toá? ¿Sabes lo que me pasa? Cuando yo miro las cifras y tengo los datos del mismo estudio que tú señalas, ajá, uno dice, oye, ¿qué cifras están leyendo? Porque resulta que en 2018 hubo 845 homicidios en Chile. 2018. El año pasado fueron exactamente, déjame ver la cifra, 1.207, o sea, aumentaron un 43%. Si nos quedamos con Santiago, disminuyeron 6. Pero si nos vamos a Atacama, a Aysén, al Maule, la cifra no es esa. Entonces, tenemos un problema y el problema es que la moneda se queda con el dato corto que beneficia al estudio y no con el dato completo que la verdad habla que hubo aumento de homicidios, no disminución. Y esto no es una sensación, es una realidad. Y los datos son los datos. El dato mata relato. Es objetivo.
Y así uno lo podría repetir. Entonces, cuando hacemos memoria, hace más de 2 años, cuando la ministra fue nombrada ministra del Interior, después de haber defendido el texto constitucional, sí, ya que Chile rechazó, nosotros fuimos como demócratas con nuestros diputados, senadores, directivas, a entregarle una propuesta. Dentro de esa propuesta estaba que cerráramos inmediatamente las fronteras, que las Fuerzas Armadas recuperaran el control territorial terrestre de la frontera de nuestro país. Presentamos una reforma constitucional en enero del 2023. Nunca la ministra ni nadie del gobierno la impulsó, y ahí sigue durmiendo el sueño de los justos. ¿Quién controla el mar en Chile? La Armada. ¿Quién controla los cielos? La Fuerza Aérea. ¿Por qué no puede el Ejército controlar la frontera terrestre? Esto lo hablamos junto al senador Walker con el comandante en jefe del Ejército, y él estaba absolutamente de acuerdo, pero tenía que haber una reforma que le habilitara y le permitiera inversión, creación de cuadro, etcétera. Ahí está. Y así como esas medidas, tenemos otras muchas que algunas han visto la luz legislativa, no se han implementado, y otras requieren decisión del Ejecutivo. Hartas mujeres dentro de las precandidatas presidenciales, eso es algo también novedoso y muy bueno, así que le deseamos lo mejor a la senadora desde Demócratas, Jimena Rincón. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jimena, Fran, qué a ti. Importante todo esto. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Bienvenida nuevamente, cuando quiera podemos conversar. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. El dato que faltaba este día, Rodri, por supuesto, un lunes 7 de abril, para el mundo de las letras, un día relevante porque es el natalicio de nuestra Gabriela Mistral. Premio Nobel de Literatura, su legado no solo está en la poesía, sino que también en la enseñanza, donde realizó clases en las ciudades de Traiguén, Punta Arenas, Antofagasta y Temuco. Y también te cuento, sí, en México. En México es un cambio gigantesco. Aquí solo yo te mencioné Chile, pero es relevante, por supuesto, recordarla una y otra vez. Y en la cuenta @ChileCulturaGov, desde el gobierno están entregando panoramas gratuitos para celebrar a Gabriela rumbo a los 80 años de su premio Nobel, así que ¿por qué no celebrarla hoy? Y también cuando sean los 80 años de su premio Nobel. Así que maravillosa nuestra Gabriela Mistral, orgullo nacional dentro del dato que faltaba. Y nosotros ya nos vamos, falla la línea 1, genera caos. Mira, mucha gente caminando ahí. ¿Eso es la Alameda? Sí, se nota de inmediato. Caos en la Alameda. Sin funcionar se encuentran en estos momentos Santa Lucía y la Universidad Católica. Así que quienes se van a estar moviendo, quienes pensaban ahora ir al metro, tomen las precauciones, vayan en algún bus que pueda estar haciendo alguna vía paralela, porque va a estar bastante difícil. Vamos a estar también durante todos nuestros programas actualizando lo que ocurre en esta línea 1, que lleva, sobre todo a esta hora, muchísima gente a los trabajos y a diferentes lugares. Con esto ya nos vamos. Le mandamos un abrazo nuevamente a nuestro compañero Carlos Greich, y viene Clave Morse con toda la economía. Oye, tienen harto de qué hablar. Así que ánimo, Daniel, para todo lo que tengas que... A ver, nos dice que van a estar con Victoria Paz hablando de los efectos de aranceles de Trump, y después con el presidente de la Cámara chileno-India por el viaje presidencial a la India. Así que ahí están los invitados. Gracias por estar con nosotros. Gracias, senadora. Gracias, Rodríguez. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.